especial. Él es médico de profesión, lleva 20 años haciendo la actividad Herbalife como coach de bienestar y se conecta desde una ciudad que queda en Colombia, que es un pueblito pequeño que se llama Duitama. Y él viene hoy a contarnos cómo nosotros podemos incluir las grasas, qué grasas debemos incluir en nuestra nutrición, por qué son importantes y cómo podemos aprovecharnos de este macronutriente en nuestros procesos de nutrición. Así que quiero dejarlos en compañía de nuestro médico invitado, el doctor Camilo Urazán. Camilo, la sala es tuya. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias por tu presentación y bueno, qué buen resultado nutricional y familiar tienes. Fantástico. El tuyo y el de tu esposo, genial. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Especialmente le doy la bienvenida y saludo a las personas que están por primera vez, que están en sus retos de 5 días, 10 días, de 21 días, que están desde clubes. En fin, todas las personas que están apenas conociendo Herbalife, esta información es exclusiva para ustedes, pónganle mucha atención, les va a gustar mucho, pero obviamente también todos los demás coaches que están conectados, pónganle mucha atención porque realmente sé que hay muchas de estas, desde esta información que les va a ayudar a ser cada vez mejores coaches. Bueno, como les contó Mónica, soy Camilo Urazán, voy a empezar aquí a compartir pantalla. Soy médico y ya llevo más de 20 años tomándome la nutrición de Herbalife, lo cual ha sido genial. Me avisan, porfa, si se empieza a ver la presentación, Ya estás compartiendo, falta que la colocas en modo presentación y ya. que la ponga en modo presentación. Si lo logro, espérate, aquí. Es que hay un... Y No, abajo, ay, mira, aquí está. Ya, desde el principio. Muy bien, lo logré. vale, listo. Entonces, les decía que ya llevo 20 años tomando la nutrición de Herbalife y pues fíjate que para mí fue una maravilla conocer la nutrición de Herbalife porque yo era el típico médico que predicaba y no aplicaba. No sé si ustedes conocen médicos así, pero pues pasa cada rato que uno le dice a la gente coma sano, no salga de su casa sin desayunar, dése un tiempito para almorzar, ojalá no se estrese al momento de almorzar, coma, mastique bien, tome suficiente agua, no coma tantos excesos, no coma tantas harinas, bueno, todas las cosas que uno le dice a la gente. Y pues yo salía de la casa sin desayunar, a las 10 de la mañana me daba hambre, me comía un par de empanadas o pasteles, dependiendo del país en donde estén, pues sabrán que se come más o menos a esa media mañana cuando son comidas que uno no debe comer que son muy saludables. Al almuerzo normalmente salía de un trabajo para otro porque trabajaba en dos sitios, luego almorzaba muy mal. Obviamente llegaba en la noche a la casa a comer con venganza. No sé si, si les ha pasado que llega uno a comer con venganza, a desquitarse pues y termina picando la nevera, le pone salecita y se la y obviamente pues eso empezó a generarme muchos problemas de salud, me empezó a dar gastritis, me empezó a dar estreñimiento, el colon se me inflamaba, tenía algo de muchos, o sea, muchos problemas digestivos, cansancio crónico y sobrepeso, más de 10 kilos de sobrepeso. Y ese era el panorama. Imagínese usted diciéndole a las personas que se cuiden en su alimentación o que le pregunten a uno cómo hacen para perder peso y uno alimentándose así. Pues era muy difícil realmente hasta que conocí a mis coaches de Herbalife. Ya había intentado algunas dietas, cosas y no lo había conseguido, pero gracias a Dios encontré Herbalife y me encantó porque obviamente los resultados se empezaron a notar inmediatamente. Empecé a sentirme mucho mejor, con más energía, los síntomas digestivos se fueron, los kilos de sobrepeso también, eso se nota, la gente me empezó a preguntar por mi resultado que estaba haciendo y empecé pues tímidamente al comienzo a recomendar la nutrición. Mi patrocinador me dijo, pues es que usted también la puede vender o le sobra un ingreso adicional y yo no, pues a nadie, a quien le sobra ganarse un dinero extra. Entonces empecé también así al comienzo muy tímidamente, pero entendí que uno también se podía, así como había aprendido a ser médico, también podía aprender a ser coach de Herbalife y a tener una actividad económica con Herbalife, un negocio que es espectacular porque uno se entrena con gente increíble, gente que le gusta
cuidarse a sí mismo y que a sí mismo le gusta ayudar a los demás a verse bien y sentirse bien. Entonces es un grupo de gente muy agradable que lo va uno conectando. Te vas a dar cuenta que tu coach o la persona que te invitó te puede dar más información de cómo hacer parte de Herbalife y realmente es fantástico. He tenido la oportunidad de viajar en diferentes países, conozco más de 7 y aprendiendo cada vez cómo nutrirme mejor, ayudarle a las personas a nutrirse mejor y ayudarles con su factor económico. Realmente es una actividad espectacular. Pregúntale a tu coach cómo puedes hacer para conocer más y si quieres, si te llama la atención, cómo puedes hacer para vincular como coach Herbalife. Bueno, entrando en materia, les cuento que la información que les voy a dar tiene como objetivo participarles lo que yo he aprendido durante estos 20 años con la nutrición de Herbalife. Les cuento que he aprendido más de nutrición y de estilo de vida y calidad de vida en Herbalife que lo que aprendía en la carrera médica. Y pues por obvias razones, como les conté ahora, por el tema del tiempo y todo esto. Les cuento pues que la nutrición de Herbalife no es un medicamento, no es algo milagroso. Básicamente, si quieres, anota esta frase que es muy valiosa y es que Herbalife, la comida de Herbalife hace que todo cuerpo que se nutra bien tenga la capacidad de autorrepararse. Es decir, tu cuerpo es el que hace el milagro. Cuando tú le das los nutrientes adecuados, él solito se va a autorreparar. Obviamente va a empezar a funcionar mejor, las defensas tienen la tendencia a subir, a estar mejor y a defenderte mejor cuando te nutres mejor, eso es obvio, pero no es ningún medicamento. Lee la etiqueta del producto cuando la vayas a tomar. Si tienes alguna pregunta, le puedes consultar a tu coach o a tu médico si tienes alguna inquietud, alguna pregunta referente a lo que dice los ingredientes de la nutrición de Herbalife. Y bueno, entrando en materia, Mónica les decía que hay muchos mitos sobre las grasas y es cierto. Y los primeros en caer en ese mito somos los médicos. Sí, realmente cuando estaba preparando la charla dije, me acordé de cómo era este tema cuando estaba estudiando medicina y efectivamente sí hay muchas cosas que aún hoy se siguen poniendo en práctica y que finalmente terminan es afectando la salud de las personas. Ya les voy a explicar de qué estoy hablando. Pero primero les quiero hacer esta reflexión. ¿Ustedes se han puesto a pensar para qué comen? O sea, ¿cuál es el objetivo de comer? ¿Será que cuando uno se come una papa, la papa va derechito a la célula y le dice, hola, señora célula, yo tengo almidón, ¿cuánto le dejo? Pues no, no funciona así. Y si es un cuerito del pollo que tiene grasa, ¿será que se va derechito a la célula y le dice, hola, yo tengo colesterol, tengo grasa saturada, ¿cuánto quiere que le deje? Pues tampoco funciona así. Absolutamente todo lo que comemos, todo lo que comemos bueno y malo, en exceso o no en exceso, se digiere por el aparato digestivo, se empieza a despedazar en pequeñas partículas, ¿sí? Se termina formando como estas fichitas que les puse ahí del Lego, ¿sí? Llegan al hígado y el hígado se encarga de empezar a formar otras sustancias para enviárselas a las células dependiendo de lo que necesite cada célula en el organismo. Así funciona. Así como cuando tú tienes un Lego y terminas formando una casita, terminas formando un carrito, un avioncito, así el hígado empieza a coger las fichas de la comida que tú empiezas a despedazar de esas pequeñas partículas, a unirlas y a formar nutrientes y sustancias que te van a servir para tu funcionamiento celular. Ahora, ¿qué es lo importante cuando tú comes? Primero, que tengas equilibrio en lo que comes. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque tiene mucho que ver con este tema de las grasas, el equilibrio de lo que comes, la cantidad en que comes y sobre todo evitar los factores que generan microinflamación, que es algo que cada vez está más de moda. Dietas antiinflamatorias, no sé si han escuchado de este término, pero que son muy positivas para la salud porque finalmente lo que daña la salud en el fondo no es la grasa, sino la inflamación. Ya les voy a explicar un poquito más. ¿Y por qué nos asustan? Bueno, esto tiene una historia, ¿sí? ¿Desde dónde empezó esto? Esto arrancó después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial del 45, ¿sí? En ese momento había en el mundo 50 millones de diabéticos debido a los malos hábitos, ¿sí? Empezaron a haber malos hábitos, ¿por qué? Porque había mucho sedentarismo, empezaron a cambiar las formas de trabajo, hubo el boom de los vehículos, de los carros, el boom de las comidas rápidas, ¿sí? Hasta el punto que hay en Estados Unidos muchos cinemas en donde la persona va en el carro, ni siquiera se baja del carro, camina
a ir a ver la película, sino que desde el carro pide la comida, empieza a comer comida que no debe y es un sedentarismo total y comiendo cosas que no debe y realmente eso promueve que la persona se enferme. En el 80 ya habían 150 millones de diabéticos y les cuento que la diabetes está muy relacionado con la primera causa de muerte en el mundo, que es el infarto del miocardio. Pero el infarto, como se genera por una molécula de grasa, o sea, un tapón de grasa que obstruye la arteria, ¿cierto? Entonces, como ese tapón de grasa es el que está obstruyendo la arteria, entonces la guerra se hizo no contra los demás hábitos de vida, ni contra los carbohidratos, ni los azúcares, sino que se generó una guerra contra la grasa. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud inclusive generó una pirámide de la alimentación en la que la base, mira aquí, la base es aquí puros carbohidratos, ¿sí? De trigo, harinas, ¿sí? Almidones. De segundo en la pirámide en importancia y en frecuencia de comer, empezó a poner los carbohidratos que uno debería comer más, que son los vegetales y legumbres y frutas. Y más arriba empezó el tema de las proteínas y las grasas, y ya al final, lo que no se debe comer casi, pues la comida chatarra. Pero fíjate que esa pirámide es la que finalmente empezó a enfermarnos, eso, eh, 990, 80, finales de los 80, comienzos de los 90 fue que empezaron a hacer esto y pues el problema fue a aumentarse y finalmente en este momento hay 460 millones de diabéticos en el mundo y el infarto cada vez avanza más, a pesar de la guerra contra las grasas. Entonces por eso es que nos asustan, porque finalmente se encarga las entidades de salud a generar esa guerra contra las grasas. Incluso esta expresión de cómo se debe alimentar las personas se hizo así: carbohidratos un 40-60%, proteínas 30%, grasas 10 hasta el 30%. De este 35 lo escribí yo. ¿Por qué? Porque realmente, pues lo tomé, ¿no? No fue que yo me lo inventé. Sino que, hay estudios que demuestran que aumentar el consumo de grasas mejora la expectativa de vida de las personas. Entonces, cada vez se está apuntando más a que se aumente el consumo de grasas, pero ya les voy a explicar qué tipo de grasas y con qué características, evitando, como les dije, el exceso, evitando la falta de equilibrio y evitando los factores que generan inflamación. Eso lo voy a repetir varias veces porque es lo que yo quiero que les quede claro hoy, es esa parte. ¿Sí? Que no es, el problema no es la grasa, sino la falta de equilibrio, el exceso en el consumo de ciertas grasas, sobre todo unas que son muy nocivas, y evitar los factores que generan inflamación. Obviamente, acompañando esta pirámide y esta forma de comer, pues hay cosas muy saludables, que es el descanso, la hidratación, el consumo de la fibra y el ejercicio. Bien. Entonces, ¿por qué es tan importante las grasas y por qué debemos combatirlas menos y aprenderlas a comer? Primero, el cerebro está compuesto en un 60% de grasa. ¿Sabías esto? El 60% de la grasa de tu cerebro está constituido por grasa. ¿Sí? Es la razón por la cual cuando empezamos a combatir la grasa y la gente empezó a frenar tanto el consumo de grasa, ciertas grasas que son necesarias para el cuerpo se empezaron a limitar y aumentó la cantidad de Alzheimer en el mundo. Alzheimer es la pérdida de la memoria del anciano joven, pues del anciano que no es tan anciano, y y el Parkinson, que es la tembladera de las manos, que tiene que ver con la reducción del consumo de grasas saludables, porque la gente pues empezó a comer nada de grasas de ninguna especie. La grasa, el colesterol es la principal la materia principal de las membranas, ¿sí? Si tú miras acá este dibujito, me encanta porque así es una membrana de las células. Hay una cosa que se llama fosfolípidos de membrana. Estas bolitas azules son fosfolípidos, ¿sí? Y tienen en la mitad, tienen lípidos, tienen grasitas. Pero también, si tú ves acá, hay unas ramitas y unas proteínas que se llaman lipoproteínas, que son las que transportan el colesterol y hace que las membranas se comuniquen entre ellas. Luego, las grasas son muy, pero muy importantes en la estructura y el funcionamiento de todas las células del cuerpo humano. Por eso, sin las grasas tampoco podríamos vivir.
Si no tuviéramos grasas, las membranas celulares no se pueden comunicar y no pueden transportar otros nutrientes. Transportan ciertas grasas unidas con las proteínas, se llaman lipoproteínas, que ayudan a transportar el colesterol y otras sustancias. Ahorita les voy a contar algo que es supremamente importante y que a uno lo asusta muchísimo, que es la parte como central de la charla que les va a gustar, y es porque generalmente hay mucha desinformación al respecto y hay mucho temor con esto. Ya les voy a contar. El colesterol como tal es una molécula fundamental y las grasas son necesarias para la absorción correcta de vitaminas D, A, K y E. Y además las grasas producen muchísima energía. 1 gramo de grasa produce 9 kilocalorías, más del doble de lo que produce un carbohidrato. Entonces realmente es una gran fuente de energía. Ahora, hablemos del tema de la inflamación y por qué la microinflamación es tan complicada y afecta tanto nuestra salud. Y es que cuando uno habla de inflamación, se imagina es como aquí en esta imagen que tú ves que se cortó la piel. Entonces la persona se cortó la piel, pero también puedes pensar en cuando una persona se tuerce un tobillo. Se cayó, bajó un andén y se torció el tobillo y se le inflama. ¿Sí? Cuando se inflama, ¿qué siente? Calorcito en el sitio donde se golpeó, dolor, se pone rojito, que se llama rubor, y hay una tumefacción, como un tumorcito ahí. Esos son los signos de la inflamación. ¿Por qué se generan? Es porque se liberan, ustedes ven aquí en esta imagencita, un montón de moléculas y sustancias que favorecen eso. Se libera fibrina para formar las estructuras de colágeno para cicatrizar los tejidos, se liberan plaquetas para que se coagule y la sangre deje de salir si hay una ruptura en las arterias. Entonces, todas estas sustancias, sí, que son las responsables de generar todos los síntomas de calor, rubor, todo esto, pasa cuando tú te golpeas y te tuerces un tobillo. ¿Por qué les hablo de eso? Y es porque a nivel celular, alrededor de las células, cuando tú tienes toxinas que son generadas por tabaco, por contaminación ambiental, por el desequilibrio en la dieta, comer excesos de grasas trans, de otras cosas que ahorita vamos a hablar, de excesos de calorías, todo eso genera salida, así como aquí genera toda esta salida de estas celulitas, alrededor de las células se genera esa inflamación que se llama microinflamación celular. Esta microinflamación celular es la que termina afectando la salud de las personas. Es responsable del cansancio crónico, de la debilidad, de los dolores musculares, inclusive está relacionado con la aparición de cánceres, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo es que esto también está relacionado con el infarto, que el infarto no está relacionado tanto con el consumo de las grasas como tal, sino con la inflamación presente. Y ahí esa es la parte que yo, digamos, sé que es muy importante que le pongan mucha atención porque me lo preguntan hartísimo, hartísimo. Casi todo el mundo me manda, "Ah, ¿le puedo mandar unos exámenes? Es que me mandaron el colesterol, el total, el LDL y el HDL, y me dijeron que el LDL era el malo. ¿Se han oído hablar de eso? Ese LDL es el malo y el HDL es el bueno. Y resulta que el bueno no lo tengo tan alto y el LDL que es malo lo tengo altísimo. Pues les voy a explicar un tema y mejor dicho aquí, concéntrense mucho porque es la parte fundamental de la intervención que voy a tener hoy, porque es algo que les quiero dejar muy, muy claro, porque además asusta mucho y el susto también infarta, ¿no? La gente se puede terminar infartando más por el miedo al infarto que por los factores predisponentes que tenga. Entonces, mira, el hígado produce el colesterol, ¿sí? Y utiliza para transportarlo, que también lo producen ahí en el hígado, unas lipoproteínas que se llaman LDL, ¿sí? Que son de baja densidad, low density, eso se llaman baja densidad lipoproteína. Lipoproteínas de baja densidad, es como un bucecito, como un transportador, ¿sí? ¿Qué transporta? Colesterol. El colesterol va aquí por dentro, ¿sí? ¿Para dónde lo lleva? Para el cerebro, que el 60% del cerebro es grasa, y lo lleva para todas las otras células del cuerpo, incluyendo las mitocondrias que utilizan mucho colesterol y que son muy importantes en la formación
de hormonas. Por ejemplo, hormonas como la testosterona, los estrógenos, el cortisol, que son importantísimas. Todo eso está mediado ahí. O sea, ¿será que el colesterol es importante? Pues claro que sí, es muy importante. Ahora, es más, lo que yo les decía hace un rato, el colesterol, los niveles de colesterol están relacionados con la longevidad de las personas. Entonces tú dices, ay, pero toda la vida entonces me engañaron, toda la vida me dijeron que el LDL era malo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es cuando tú tienes bucecitos de estos lipoproteínas que están malos o defectuosos, como si la puerta estuviera dañada. ¿Por qué está dañada? Porque esa proteína se puede afectar por la microinflamación, los factores que generan microinflamación. ¿Cuáles son? Ya hablamos, el tabaquismo, la radiación, los azúcares en exceso, los aceites de canola de girasol, el estrés, todo esto hace que estas lipoproteínas sean defectuosas. ¿Y qué pasa? Que dejen salir el colesterol. No es que el colesterol en sí sea malo, sino que lo dejan salir y sale para donde no debe estar. ¿Dónde no debe estar? Pues en la arteria. Y si la arteria además está irritada también, porque está irritada con tabaco, con cosas irritantes que no deben estar ahí, hace que ese colesterol se pegue más fácil a la pared interna de la arteria, que se llama endotelio. Se pega ahí, se forma como un pegote y se empieza a sumar otro pegote y otro pegote más. Y cuando ya ese pegote de colesterol en la arteria es muy grande, pero fíjense que no es por la presencia de colesterol en sí, sino por los factores irritantes que son las que generan el problema. Se tapa la arteria, la sangre deja de pasar, la sangre deja de llevar oxígeno al tejido miocárdico, al músculo cardíaco, y es lo que se llama infarto del miocardio. De ahí viene, y es de la microinflamación y no de la presencia de colesterol. Este HDL lo que hace es coger los detritos, o sea, los sobrantes de colesterol de todas las células y llevarlos nuevamente hacia el hígado. Como coge todos los desechos y los lleva, por eso es bueno, porque él saca los desechos de colesterol y los lleva nuevamente al hígado. Y cuando lo tenemos aumentado, es un factor predisponente a que se disminuya la presencia de este colesterol que se salió. ¿Sí? Eso es lo que hace el HDL. Entonces, y es muy importante su relación con los triglicéridos que ahorita vamos a ver. Entonces, espero que les haya quedado súper claro esta parte que a mí me pareció genial, además, porque cada rato me la preguntan, ¿sí? Y la gente vive paniqueada cuando le entregan un LDL al, ay, es que me salió por encima de 130, 200, ¿yo qué hago? Pues es que hay que mirar si tienes factores. O sea, lo grave es que estés comiendo grasas trans, lo grave es que estés comiendo cosas que te aumentan la microinflamación. Y lo grave es que tengas una relación entre los triglicéridos y el colesterol inestable. Es decir, la relación entre los triglicéridos y el HDL debe ser de 1 a 1. Si tu cifra de HDL es de 50, lo ideal es que los triglicéridos estén en 50. Pueden estar hasta el doble los triglicéridos, ¿sí? Pero no más de ahí. Pero cuando ya están disparados, ahí empieza a haber unos factores de inflamación que te empiezan a afectar. Además, porque estos triglicéridos tampoco es que sean malos. ¿Por qué no son malos? Los triglicéridos finalmente lo que son es una despensa de energía. Cuando el organismo necesita producir energía, va y despedaza estos pedacitos de triglicéridos y los convierte en hidratos de carbono, los convierte en glucosas y se los lleva a la célula. Para eso existen los triglicéridos, tampoco es malo, pero lo que pasa es que cuando tienes una relación anómala con el HDL es cuando empieza a haber problemas porque hay microinflamación y se empieza a salir el colesterol, estar donde no está, ya pues no repito eso. Y el colesterol, como les decía, pues es una molécula completamente estructural y muy importante en todas las membranas celulares del organismo y en el cerebro. Entonces, ampliando un poquito la información de cuáles son los tipos de grasas, pues las grasas saturadas ya vimos que en el fondo no son malas, son neutras. No las debemos comer es en exceso. Son buenas para cocción. El aceite de coco es muy bueno para la cocción. El aceite de aguacate es muy bueno para la cocción porque si a uno le dicen, ay, entonces ¿con qué cocino? Sí, inclusive hay una grasa de la leche de la vaca que se llama ghee o
GUI, que tú la puedes procesar y hacerla en la misma casa. Hay unos videos de YouTube donde muestran cómo se saca la crema de la grasa de la vaca y se puede utilizar unas mantecas que son buenas para cocinar. Además porque permiten un buen nivel de cocción y pues ya vimos que ese colesterol o esa grasa saturada no te va a afectar negativamente tu salud, sino que por el contrario te va a servir para las estructuras de las membranas celulares. Para eso te va a servir. Eh, las grasas insaturadas, que normalmente las llamamos buenas, pueden ser nocivas si están en desequilibrio. Por eso aquí lo puse aquí en rojito, equilibrio, porque debe estar en una relación de un omega 6 por un omega 3. Máximo, por eso aquí está en rojito, un omega 6, 5 omega 6 por una molécula de omega 3. Pero lo que pasa es que con la tendencia actual de cocinar todo con aceite de girasol, aceite de canola y todos estos tipos de aceites, eh, se disparó a una relación 10:1. 10 de omega 6 por 1 de omega 3. Eso sí es inflamatorio, proinflamatorio. Y la inflamación ya les expliqué por qué hace daño. Y las que sí son catastróficas son las grasas trans, que son malísimas. Realmente en la pirámide que les mostré al comienzo, que aparece una puntica al final, debería estar casi que tal. Mejor dicho, de consumir por allá una vez al mes y eso, porque son deliciosas, es rica la margarina, son ricas las golosinas, son ricas las cremas para el café, ¿sí? Los pasteles comerciales, las papitas, un dorito, 3 doritos después, ¿sí? Ay, no voy a decir la marca, pero finalmente todas estas cosas de paquetes tienen excesos de grasas trans que son proinflamatorias. Eso es lo que realmente puede generar el infarto, esa inflamación. Eh, Hay algunas grasas trans que no son industriales, mm, que se pueden consumir, pero no en exceso, pero finalmente dejémoslas como que son las malas para que las evitemos. Y realmente son las malas, son las que producen inflamación y son las que te van a producir potencialmente un infarto. Entonces, hablamos que las grasas insaturadas son buenas cuando están en buena relación, o sea, relación 1:1, y constituyen fundamentalmente las membranas de nuestras células, las organelas, como la mitocondria que vemos ahí, y las lipoproteínas de transporte que ya las mencioné. Por eso son tan importantes. Son como los bucecitos que transportan y cuando tú los tienes sanos y buenos y no tienen dañadas sus puertas, pues son fantásticos porque transportan de forma adecuada el colesterol. El omega 6 pues está en el aceite de girasol, de maíz, de soya. Esos pues son demasiado, aumentan demasiado la cantidad de omega 6. Y pues debemos regular el consumo de omega 3 aumentándolo, porque realmente es muy pobre el consumo de omega 3 desafortunadamente. Entonces debemos aumentar el consumo de omega 3. Hay estudios, muchos estudios a nivel mundial que muestran que son benéficas aumentar el consumo de omega 3 en la prevención del cáncer de mama, en la prevención de enfermedades cardiovasculares, obviamente, de todos otros tipos de cánceres, mejoran el sistema nervioso central, ya les había hablado de eso, tienen un impacto positivo en la microbiota intestinal, además la microbiota intestinal también puede producir colesterol sano, o sea, el que sirve para formarse membranas celulares. Luego es muy importante mantener sana la microbiota intestinal, porque también tiene un efecto positivo en reducir la inflamación y en producir ésteres de colesterol sanos y buenos para formar membranas celulares. Y también te ayuda a formar tu músculo esquelético. Bien, el exceso de calorías también es proinflamatorio. Comer azúcares en exceso y almidones en exceso. O sea, los azúcares son los carbohidratos simples y también hay carbohidratos complejos que son nocivos, es porque generan un índice glucémico muy alto, como son los almidones, la papa, la yuca, la pasta. Sí, tienen un índice glucémico alto porque se desbaratan muy fácilmente y llevan muy rápidamente glucosa a la sangre.
por eso se llama índice glucémico alto, y eso genera microinflamación también. Y la microinflamación, ya les expliqué. Los omega 3, el omega 6 en exceso, cuando se rompe la relación 5:1 máximo, también empieza a ser proinflamatorio. Por eso, aumentar el consumo de omega 3 para llevar a esa relación sana de omega 3, omega 6, disminuye la inflamación. O sea que, en resumen, necesitamos enseñarle a las personas a comer más omega 3, menos omega 6 y comer menos calorías en las comidas, sobre todo calorías a expensas de azúcares y carbohidratos complejos de que tengan un índice glucémico alto. En resumen, recordatorio final, evita los aceites vegetales de girasol, de maíz, de soya, de canola. Todos estos aceites pues, aumentan la inflamación. Elimina, o sea, quítalos, las ultraprocesados, margarinas, papas fritas, frituras, donas, las donas que son tan ricas pero son tan terribles. Es una bola de carbohidrato, ¿sí? De carbohidrato complejo, de altísimo índice glucémico y además frito, con grasa trans, terribles. Son deliciosas, pero son terribles, terribles para la salud. Por eso Mero Simpson está a punto de infartarse. Toda la repostería industrial, elimínala. Cuidado con los restaurantes, porque normalmente en los restaurantes, como las grasas trans son más baratas, pues las usan mucho. ¿Sí? No quiere decir que todos los restaurantes, pero trata de comer en casita y comer sano. El cuerito del pollo ya vimos que no es tan grave. Ahora no es que arranquen todos a comerse toda la grasa del pollo, con qué alegría, no, pero lo puedes comer, pero no en exceso. ¿Sí? Aumenta el consumo de pescado, salmón, sardinas, caballa, anchoas, todos los que tenga omega 3 y suplementa, porque es muy difícil, realmente es muy difícil que tú logres un equilibrio de omega 3, omega 6, como está la tendencia mundial de la alimentación. Es muy difícil lograrlo. Entonces, la forma más fácil es aumentar la suplementación de cápsulas eh, de omega 3. Y ahorita pues vamos a hablar un poquito de los nutrientes que tenemos para combatir la inflamación y lograr un equilibrio en las grasas y evitar los excesos. ¿Cómo hacemos? Pues aquí es que yo estoy tan feliz de Herbalife porque finalmente Herbalife es espectacular porque tiene la forma perfecta para combatir esto. Es una compañía muy seria, con más de 40 años en el mercado, líder a nivel mundial en nutrición y en bienestar, emplea tecnología súper vanguardista y está bajo la supervisión de médicos y científicos. Y yo he tenido la oportunidad de estar en conferencias y charlas con ellos, con el doctor David Hiver, con el doctor Luigi Gratton. Es increíble cómo le han dedicado toda su vida a la nutrición del ser humano. Les apasiona el tema y les apasiona aún más encontrar una compañía con tantos estándares de calidad que les ayuda a llevar su mensaje al mundo entero. Se les nota esa pasión y realmente uno cuando los oye hablar en conferencia se da cuenta que están en muy buenas manos. Tú que estás así en tu reto de 5 días, que estás apenas conociendo, de 10 días, de 21 días, llevas poquito tiempo con Herbalife, te digo que estás en las mejores manos nutricionales del mundo. Ten fe que estás en las mejores manos. Entonces, hablando un poquito de los nutrientes que te van a servir para combatir la inflamación y para evitar comer en exceso, pues tenemos el aloe. Digamos que hay un desayuno que es el desayuno ideal de Herbalife. El aloe es espectacular porque te limpia por dentro, es un baño interno. Uno todos los días se baña por fuera, pero no se baña por dentro. Y el aloe hace es justamente eso, hacerte una limpieza digestiva y te limpia además el colon, lo cual te ayuda con el tema de la microinflamación, ¿sí? Todo lo que te ayuda a sacar toxinas del colon te ayuda a reducir la microinflamación y todo lo que te ayude a aumentar la microbiota. Entonces, tanto el aloe como la fibra que vamos a hablar ahorita te ayudan con eso. Los antioxidantes, obviamente la bebida herbal es un potente, requete potente antioxidante. Salud, aquí va un sorbito de bebida herbal, que es súper antioxidante, me ayuda a combatir los radicales libres y la microinflamación
O sea que cuando tú estás tomando bebida herbal o estás tomando té de guaraná, que también tiene antioxidantes, te está ayudando el NRG, te está ayudando a disminuir la microinflamación y te está ayudando a prevenir el acúmulo de colesterol en las arterias. Así que tome mucho té, toma mucho té. El batido nutricional, pues obviamente te ayuda a reducir también los antojos, ¿no? Porque estamos tan bombardeados por la comida chatarra, por todas las pastelerías, por todos los paquetes, en fin, toda esta alimentación que no nos hace bien, que a veces es muy difícil combatirlo, pero si tú tienes una forma de alimentarte que tiene todos los nutrientes y que además es muy sabroso y con el cual puedes hacer recetas, puedes hacer muffins, puedes hacer waffles, ¿sí? Puedes hacer hasta pan de bonos, ¿sí? Con los nutrientes, en vez de estar comiendo comidas procesadas y comida chatarra, pues te ayuda. Y este batido nutricional además tiene todo lo que tu cuerpo necesita. Y cuando tú le das todos los nutrientes a tu cuerpo, ¿sí? El cuerpo mismo empieza a dejar de pedirte lo que no debe pedirte. Es obvio, ¿cierto? Pero a veces uno lo quiere calmar la ansiedad de otra forma y muchas veces la ansiedad se calma es tomándote un buen un batido que tenga todos los nutrientes. Y ahí está Herbalife como el batido número uno a nivel mundial. Ese es el desayuno ideal, aloe té y batido, pero lo puedes complementar con otros nutrientes, como la fibra. Obviamente la fibra te ayuda a mantener la microbiota en el colon y mantener sana tu microbiota te ayuda a disminuir la microinflamación. Así que es muy bueno que la utilices por esa razón. Y además, pues la fibra tiene un efecto positivo y muy interesante, sobre todo cuando tienes que comer en restaurantes, te invitan a una comida donde tú sabes que hay comidas grasas trans y todas estas cosas. Tú te tomas la fibra media hora antes de esta comida que tiene excesos de grasas negativas y nocivas y la grasa se encapsula fibra y va al baño. O sea, no se va para tu cuerpo, sino que se va para el baño. O sea, se va en la materia fecal. Entonces también es saludable por esta razón. Y pues obviamente aumentar tu consumo de Herbalife Line. Aquí, pequeña cuya, me voy a tomar mis perlitas de una vez. Esto tiene 750 miligramos de omega 3. El consumo ideal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es de 1500 miligramos día para contrarrestar pues para tener un buen efecto cardiovascular y para generar el equilibrio que hay que tener. Mm, entonces, ahí estoy poniéndole un granito de arena a disminuir la propensión a tener un infarto y a mejorar el equilibrio entre mi omega 3 y mi omega 6. Los invito a que también lo hagan. Si todavía no lo tienes, pregúntale a tu coach cómo puedes hacer para obtenerlo. ¿Quién debe tomar estos alimentos? Pues todo el mundo, todo el que quiera tener mejor salud, ¿sí? No porque sea un medicamento, como les dije al comienzo, sino porque todo cuerpo y organismo que se nutra adecuadamente tiene la capacidad de autorrepararse. Te defiendes mejor y estás más saludable. Niños, deportistas, no deportistas, obesos, no obesos, con delgadez, o sea, todo el mundo tiene células y mientras tú tengas células que sean propensas a tener microinflamación, es muy importante que lo protejas y que te nutras adecuadamente. Esta es la información que tenía con mucho cariño para ustedes. Espero haberles sembrado una semillita de conocimiento, de grandeza en el cerebro y una de amorcito en el corazón. Muchas gracias a los líderes por su invitación. Mónica, la sala es tuya. Si hay preguntas, con muchísimo gusto. Claro que sí, Camilo, muchísimas gracias. Y tenemos preguntas acerca del tema. Bueno, entonces, Ginger nos pregunta, ¿cómo mejorar los niveles de HDL a través de la nutrición, aparte de dejar la comida chatarra? Ok, pues finalmente la mejor forma de subir el HDL es mejorando el consumo de aceites esenciales. ¿Sí? Puede ser aceite de oliva. Sí, el aceite de oliva, el aceite que tiene el aguacate también te ayuda a mejorar el HDL, pero también el consumir, obviamente, el suplemento de perlas de omega 3 de Herbalife Line te ayuda a aumentar el HDL y sobre todo a tener una mejor relación de HDL
con los triglicéridos que mencionaba anteriormente. Perfecto, Camilo. Y con respecto a eso, nos pregunta Elena, ¿cuántos Herbalife Lime se pueden tomar en el día? Pues finalmente es comida y es comida que no tiene contraindicación. Como no es un medicamento, es comida, tú puedes tomar la cantidad que quieras. ¿Sí? Ahora, como les dije hace un ratico, pues lo indicado por la Organización Mundial de la Salud para tratar de generar un equilibrio entre omega 3 y omega 6 es de 1.500 miligramos diarios y las perlitas vienen de 750 miligramos. Entonces, tomarse 2 diarias está bien. Sin embargo, si tú consideras que has tenido un proceso negativo y nefasto en tu alimentación, puedes tomar más y no te va a hacer daño, ¿sí? Pero pues tampoco tomártelas de una sola vez porque el organismo las va absorbiendo poco a poquito. Es decir, que si tú te quieres tomar 3 o 4, la idea es que te las tomes espaciadas durante el día para que se absorban mejor. Porque si te las tomas las dos de tacazo, pues se absorbe lo que se debe absorber y el resto sí pues, no se va a asimilar porque el organismo tiene una velocidad para asimilar. Perfecto, Camilo. Bueno, están saliendo preguntas que no son relacionadas con el tema, entonces esas les voy a pedir el favor que hay preguntas de por lo menos que cómo pueden bajar peso, qué consumir, y eso son preguntas que puedes preguntar, hacerle a la persona que te invitó, que es tu coach, y de acuerdo a una valoración te puede indicar el mejor programa para ti. Aquí hacemos preguntas hoy relacionadas solamente con el tema de las grasas. Entonces, bueno, Edith nos dice ya como una pregunta más a nivel médico, ¿tú qué podías recomendarle para el hígado inflamado y agrandado? Supongo que es hígado graso. Ok, pues digamos que la frase que les dije al comienzo y que después se la repetí al final es como que la frase estrella, que la pueden anotar. Y es que todo cuerpo que se alimenta y se nutre adecuadamente tiene la capacidad de autorrepararse. Eso quiere decir que si tú le das los nutrientes adecuados, él solito puede llegar a tener una estructura normal. ¿Sí? Entonces, si tú tienes el hígado agrandado, tienes hígado graso y empiezas a tomar los nutrientes, ¿sí? Aloe, té, o sea, todo lo que disminuya la inflamación y que te aumente la calidad nutricional, pues puede tener la tendencia a regularizar no solamente el hígado, sino otros órganos, ¿sí? Sin que sea un medicamento, pero va a tener la tendencia. Ahora, eh, el hígado graso, digamos que a veces lo sobrediagnostican, sobre todo porque hay unos aparatos ahí que la gente coge con las manos, que les manda supuestamente una onda eléctrica y le dice, usted tiene no sé qué cosas en el hígado, esos aparatos normalmente realmente no muestran si tiene grasa en el hígado. Eso se mira es directamente con una ecografía o con una tomografía computarizada, con un TAC. ¿Sí? Entonces, cuando les cojan una cosa de esas a coger unos aparatos y usted tiene mucha grasa en el hígado, cada ratico me llega gente que me consulta eso, no es cierto. Realmente muchas veces no es cierto que la persona tenga grasa acumulada. Ok, bueno, Yelka nos dice que su suegra tiene 90 años, que es alérgica al pescado, casi no le gusta consumir carnes, come pollo poco o en algunas ocasiones y alguna vez utilizó un omega 3 de otra marca, le generó alergia. La pregunta supongo que ella quiere hacer es si puede consumir el omega, el Herbalife Line que tiene Herbalife. Bueno, pues las alergias son características muy específicas de una persona, ¿sí? Y también del momento de vida. Algo que te pudo generar alergia en un momento, te lo puedes tomar 15 días después y ya no te genera alergia porque el organismo es fluctuante. Eso desde el punto de vista de todas las alergias, te lo digo ahí como cuña, pero realmente desde el punto de vista de los nutrientes de Herbalife, no tiene ninguna tendencia a generar ni a presentar alergias el consumo de ninguno de los nutrientes de Herbalife. Así que no se preocupe, puede tomar cualquier nutriente de Herbalife que no tiene la predisposición a generar alergias en las personas. Perfecto. Bueno, aquí nos pregunta
A ver, a ver, a ver. Carmelita nos dice que tiene un chico de 13 años que tiene hígado graso, que sí puede consumir toda la nutrición. Y también en una condición especial nos dice Ruby que está embarazada, que sí puede consumir toda la nutrición, como para que hagas una respuesta generalizada en ese sentido. Ok, finalmente como es comida sana y todos digamos, todos los cuerpos que están en formación necesitan nutrientes, ¿sí? Mi- la mamá de mi hijo José Pablo durante todo su embarazo se tomó los nutrientes, todos los nutrientes hasta que nació el niño y después de que nació el niño en el tetero le damos la nutrición, ¿sí? Porque pues sabemos que finalmente son nutrientes, son nutrientes. De todas maneras, respetamos que hay algunas personas que dicen, no, pero es que ahí dice que no se debe tomar en el embarazo, pero realmente cuando dice ese tipo de cosas que no se debe tomar en el embarazo, es porque la organización, o sea, porque hay algunas entidades que dicen que si no hay pruebas al respecto no se puede hacer. Pero finalmente sabemos que son nutrientes, que son comida sana y saludable y que finalmente no tendría por qué generarle ningún efecto negativo, ni al niño de 13 ni a la señora que esté en embarazo. Son Bueno, nutrientes. sí, cierto. Nos pregunta Pame que si el colesterol, espérame, le voy en la pregunta por acá, para la artritis el colesterol afecta. Eh, puede llegar es a afectarlo positivamente, porque finalmente la grasa alrededor de la articulación es necesaria para que la articulación se mueva más, ¿sí? Los aceites esenciales, ¿sí? Tanto como la grasa saturada, pues de pronto no tiene tanto impacto, pero finalmente sí va a generar eh, digamos, como una mejor estructura de las membranas celulares que hay en todas las células que intervienen en la articulación, ¿sí? Tanto de los tendones como de los huesitos. Pero alrededor de la articulación, si hay aceites esenciales y el omega 3 el Herbalife Line, ayuda mucho con las personas que tienen artrosis o artritis, porque mejoran la lubricación de la articulación. Perfecto. Bueno, para Marcos, que nos pregunta acerca de las proteínas, te invito a que revises las escuelas de alimentación correcta. Ya tratamos el tema de los macronutrientes en las proteínas. Ahí te van a decir, o le puedes preguntar a la persona que te invitó cómo calcular la cantidad de proteína que necesitas. Y la última pregunta, porque ya el tiempo nos apremia, es si ha llegado graso el té, supongo que la bebida herbal, tiene alguna contraindicación. Y antes de que contestes esa, que es la última, quiero decirle a Rosa que también hay una escuela donde puedes ver toda la parte de la salud gastrointestinal para que puedas ver si es contraindicado o no el aloe en el caso de un tratamiento médico. Sin embargo, mi recomendación es que para procesos médicos específicamente consultes a tu médico tratante y le lleves el producto del cual tienes duda para que él revise la etiqueta y te diga si interfiere o no con tu tratamiento, porque ya es algo muy puntual. Así que Camilo, la última pregunta entonces es si para el hígado graso, la bebida herbal o el té tiene alguna contraindicación. Pues como alimento que es, realmente no tiene ninguna contraindicación porque no es medicamento, no es medicamento. Y pues aplica lo mismo que si una persona tiene cualquier órgano afectado y lo limpia, lo desintoxica y lo nutre adecuadamente, pues tiene la tendencia a generar autorreparación y no daño. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Camilo por aceptar nuestra invitación. Desarrollaste un tema de manera sencilla, me encantó lo del autobús porque así se entiende mucho más fácil los procesos a nivel metabólico y muchas gracias a todos